Hola, ¿cómo están? Acá nos encontramos otra vez para tratar de contarles mejor algo acerca de qué fue este tipo de poesía de la mística, de la poesía religiosa de España del siglo XVI. Y quedamos en tratar de contarte mejor de qué se trata esta cuestión de la poesía mística. Evidentemente, esto está íntimamente relacionado con una circunstancia histórica, social y política que vivía España en el siglo XVI. Esto ya lo hemos comentado, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI, bajo el reinado de Felipe II. Allí, porque además ¿qué pasaba en otras partes de Europa? En otras partes acababa de surgir el protestantismo, y así como en España habían tardado 800 años en sacarse de encima, digamos, la presencia musulmana, cosas raras de la política y la historia, porque ahora acaban de permitir la nacionalización de gente musulmana en España. Estamos en el siglo XXI, pero fíjense ustedes etapas y momentos por los que ha pasado la historia. Ellos hacía 50 años, justamente en la época que Colón descubrió América, 1492, es fácil de recordar eso, o pónganle sobre el 1500, logran zafar, digamos, de alguna manera, de la presencia árabe. Entonces ahora tenían mucha importancia no volver a caer en otro problema con el protestantismo, que estaba tan de moda, que había nacido en Alemania, se conocía en los Países Bajos, se conocía también en Francia, se conocía también en Inglaterra. Y entonces la Inquisición toma una fuerza tan grande, que algunas personas que son acusadas por la Inquisición, en sus procesos los toman presos en principio hasta que averigüen si son o no son católicos viejos o cristianos viejos. Se llegan a desenterrar a algunos muertos para ver si entre sus ropas se encuentran algunos signos de haber pertenecido a alguna otra religión, sus ancestros, sus abuelos o sus bisabuelos, cosa que le pasó a Fray Luis de León, a pesar de ser él sacerdote. Nosotros hoy vamos a tratar de contarte mejor, nos vamos a centrar en 3 poetas, si bien hubo más, pero nosotros nos vamos a centrar en 3 poetas. Uno de ellos es Fray Luis de León, otra de ellas es Santa Teresa de Jesús y otro es San Juan de la Cruz. Si ustedes escucharon, yo acabo de decir Fray Luis de León. Cuando nosotros estamos diciendo de León, estamos usando un topónimo. Topos es lugar, nombre del lugar. Cuando yo digo de la sierra, del bosque, del mar, de León, de La Vega, La Vega es un accidente geográfico, ya lo hemos comentado, ¿no? O de la sierra, por ejemplo. Uno es fray, y otros 2 son santos: Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Evidentemente, si son santos es porque han sido propuestos, luego investigados por tribunales designados por la Iglesia, y finalmente han sido beatificados y finalmente han sido santificados. Si se han comprobado algunos aspectos que hoy vamos a tratar de contártelos mejor y de aclarártelos si podemos. Vamos a comenzar por Fray Luis de León. Fray Luis de León, por supuesto que fue de León, el lugar en el que se crió, pero en principio él nació en Cuenca.
Cuenca es un lugar en España muy extraño, muy extraño, muy bello, y es un lugar inquietante, porque tiene las famosas casas colgadas. En tal caso, hoy que tenemos la oportunidad, o ahora que tenemos la oportunidad de investigar, métanse un poquitito por ahí a investigar qué es Cuenca y lo que son las casas colgadas de Cuenca. Es decir, la erosión de algunos ríos ha provocado unas fallas en el terreno muy grandes, entonces de pronto hay una falla en el terreno enorme, un río que corre por allí abajo a 20 o 30 metros, y las casas han crecido e inclusive algunas se han colgado, literalmente se han colgado con balcones y cosas así de la piedra, y por eso existen las casas colgadas. Cuenca es un lugar muy bello, pero que tristemente se hizo muy famoso porque en la época de la Guerra Civil Española allí se produjo un crimen. Y hay una película que lo cuenta muy bien que se llama El crimen de Cuenca. Cuenca. Fray Luis de León nació en Cuenca, pero luego fue a vivir a León. León es un lugar maravilloso que forma parte de Castilla la Vieja. Su papá era un hombre que tenía se llamaba León. Su papá se llamaba León. Y porque en algún momento alguien, haciendo referencia a las cosas que su hijo escribía, decía: León, tu hijo verdaderamente es un león, ¿no? Refiriéndose a la fuerza que tenía su poesía. Fray Luis de León, pudiendo haber aprovechado un modo de vida y de bienestar del cual gozaban muy pocas personas en aquella época. Piensen ustedes, volvamos, estamos por el 1500, 1550, 1557, 1560, 70, por esos años, en la época que justamente se estaban descubriendo. Fíjense ustedes, primera fundación de Buenos Aires, 1536, que después es la de Don Pedro de Mendoza, y después tenemos la segunda fundación, que es la de Juan de Garay, en 1580. Es decir, es esa época, pero en España. Es decir, ¿qué estaba pasando en América y qué estaba sucediendo en España? Fray Luis de León elige la vida religiosa, deja todos los bienestares que tenía y comienza a estudiar en una universidad que tenía cerca, que es la Universidad de Salamanca. Si uno hoy va a la Universidad de Salamanca, se va a encontrar con muchísimos homenajes a Fray Luis de León, porque él no solamente fue un estudiante de la universidad, sino que luego fue a la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, consiguió un doctorado en letras, en filosofía, en teología, y luego vuelve a la Universidad de Salamanca y allí se destaca como un profesor, además de ser un escritor. Tuvo otra posibilidad. Él estudió, cosa que era bastante común, por supuesto, entre la gente que se dedica a la vida de la iglesia, estudió latín, estudió griego y estudió hebreo. Este es un detalle no menor. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la Biblia, texto básico, por supuesto, utilizado en la misa cuando se hacían sobre todo las lecturas se hacían en latín y la gente ya no hablaba latín. Por eso después venía una homilía, que es donde el sacerdote explicaba lo que quería, lo que había leído, porque de lo contrario la gente no podía entenderlo. Si bien hacía 300 años, por el 1500, que la lengua romance, aquella lengua inicial de los juglares, se parecía mucho al latín, ya se había distanciado mucho. Entonces el vulgo, la gente que iba a misa, desconocía el latín. Y esto le preocupaba mucho a Fray Luis de León, que la gente no pudiera alcanzar a leer y a entender la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Se hace un concilio, porque el problema era el siguiente: al no entender esto, había otra manera más fácil de entenderla, y era acercarse al protestantismo. ¿Por qué? Porque los protestantes sí habían hecho la traducción a cada uno de los idiomas. Entonces el peligro era: ¿hacemos una traducción al castellano?
o seguimos leyendo en latín? Luego, la traducción al castellano, ¿quién la hace? ¿De dónde la sacamos? ¿Cómo la hacemos? Entonces, había algunos que decían, la traducción hay que hacerla del latín, y otros que decían, no, la traducción hay que hacerla de la lengua en que fue escrita, que es en hebreo. Entonces surgieron dos tendencias. Una tendencia que era la que quería seguir la línea del latín, que sería una línea indirecta porque había pasado del hebreo al latín, del latín al castellano, y otra línea que era directa del hebreo. Es así que, van a ver por qué cuento esto, porque Fray Luis de León, a pesar de haber participado de un congreso donde se hace la votación y se elige traducirla del latín, él, por su propia cuenta, hace una traducción del hebreo para algunos familiares y sobre todo para una prima que tenía que era monja. Los papeles en los cuales, por supuesto, estaban escritos de puño y letra, estaban escondidos debajo de su colchón en la habitación. En los sacerdotes, en los monasterios, eso se llama celda, no porque esté prisionero, ¿no? Celda en su habitación. En su habitación estaban escondidos esos papeles porque estaba absolutamente prohibido hacer esa traducción. ¿Qué pasaba? En la limpieza cotidiana de todos los días, Fray Luis no se hacía su cama, sino que había jóvenes que recién estaban iniciándose en la congregación que iban a hacer la cama, iban a limpiar las habitaciones. Un joven entra, va a hacer la cama, encuentra esos papeles, va, se los da al superior, el superior lo denuncia ante la Inquisición, lo toman preso y está 5 años preso por haber hecho una traducción que no estaba autorizada por la Iglesia. Esto provocó, es decir, era un tipo muy conocido, Fray Luis de León, y era un hombre sumamente querido por sus alumnos. Al cabo de un tiempo, inclusive ahí es donde utilizaron la argumentación de que una bisabuela suya había sido él no era cristiano viejo, sino que una bisabuela suya había sido una judía conversa. Convertida quiere decir al catolicismo que lo había aceptado, porque recordarán ustedes que habíamos dicho que en la época de la reina Isabel, cuando los árabes se van de España, el tema era o te convertís al catolicismo o te vas. Bueno, su abuela había sido una de las que se convirtió. Entonces, ¿qué sucede? Vuelve a clase y ocurre un fenómeno que mucha gente comenta, y es que su clase duplicó el número de alumnos que tenía, porque todo el mundo esperaba que él comenzara la clase haciendo referencia a lo que había pasado. Y la frase inicial con la que empezó la clase fue, como decíamos ayer, y continuó dando clase. La misma clase que había dejado 5 años antes. Es un pequeño episodio que nos muestra quién era este señor. Después de haber contado esta pequeña anécdota, o no tan pequeña, porque nos muestra cómo era la personalidad de Fray Luis de León, él, en lo personal, en cuanto a su formación, se dice que fue un cuando ustedes encuentren el prefijo neo, quiere decir nuevo, neoplatónico. Es decir, él leyó a Platón. ¿Qué tiene o qué tuvo el filósofo Platón? Es algo muy interesante, que es que Platón hablaba del mundo de las ideas, que era un mundo preexistente. Por supuesto que Platón no hablaba de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es admitido el cristianismo y los primeros cristianos empiezan a leer a Platón, ellos empiezan a entender que ese mundo de las ideas es prácticamente lo que ellos, es decir, él haría referencia a esa mente universal que podría ser Dios. Entonces muchos de ellos adhieren a esa misma ideología. Lo que pasa es que, por supuesto, Platón no había pasado los episodios de Jesús y todo lo demás, por eso no lo nombra y por eso no es cristiano, pero que no es tan distante de la concepción del catolicismo lo que dice Platón.
Por eso se considera que es neoplatónico. Por otro lado, había leído también a Virgilio. Virgilio fue un poeta latino, del cual nosotros en algún momento ya hemos hablado también, al cual saben ustedes, eso o lo tocaremos en otro momento, que había sido una fuente de inspiración muy grande para Dante Alighieri. También a otro poeta, Horacio, del cual hablamos la vez pasada cuando hablamos del Carpe Diem horaciano. Y claro, estamos en plena época del Renacimiento. Entonces hay una vuelta hacia aquellos autores clásicos, una revisión. Y en esta revisión, Fray Luis encuentra algo que está íntimamente relacionado con algo que es muy propio de nuestra cultura rioplatense, que a ustedes les va a parecer extraño, y que tiene que ver con el tema de la locura de la vida urbana, la vida que nos atarea, la vida que nos confunde, la vida de la rapidez, del apuro, de los bocinazos, del tránsito. Pónganle no los bocinazos en aquella época, pero estoy haciendo un pasaje rápido. Si ustedes hacen memoria, sobre fines de los años 70, cuando aparece llamémosle el movimiento del hipismo, y que acá tiene como corolario, o mejor dicho, tiene como referente el nacimiento del rock nacional, los primeros hippies, aquellos que se iban al Bolsón y qué sé yo, huían de la vida urbana y que buscaban el contacto con la naturaleza, porque ahí estaba la purificación del alma y del espíritu y la vida verdadera y el reencuentro con uno mismo. Bueno, ese pensamiento era el mismo que tenía Fray Luis de León 500 años antes que los rockeros. Como ustedes sabrán, el rock, ¿dónde nació? En una hermosa confitería de Jujuy y Rivadavia que se llama La Perla del Once. Allí, según dicen los que han investigado, en aquellos años la primera pieza que se compone en ese lugar es nada más y nada menos que la balsa, atribuida a Lito Nebbia, que fue el líder del grupo Los Gatos, y a Tanguito. Si ustedes recuerdan, en esa canción dice: estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. No canto más por atención y deferencia a mis oyentes, porque de lo contrario puedo llegar a lastimar demasiados oídos. Entonces, para evitar las posibles demandas, voy a tratar de evitar el canto. Ahí nos habla de un alejamiento. Algunas personas que han analizado el rock nacional dicen que evidentemente a lo que se referían, a lo que querían referirse esos primeros cantantes y compositores del rock, era justamente a través de la droga alejarse del mundo, porque seguían viviendo en la urbe. Entonces decía, me falta algo para ir, sería, me está faltando droga para. Dejando de lado aquella interpretación, está muy claro que él dice que se siente solo y triste a pesar de estar en medio de la urbe. Miren ustedes lo que escribe Fray Luis de León. Dice así: qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. ¿Se dan cuenta que el tema es exactamente el mismo? Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido. Se está refiriendo, él vivía en Salamanca en el año 1570. Si querés colaborar económicamente con este programa, podés donar desde Argentina al alias angelus.producciones, cuenta de Personal Pay,
o desde cualquier parte del mundo a la cuenta de PayPal usando el usuario Angelus Domini 90. Muchas gracias.